Que el Señor les bendiga, bienvenidos, qué bueno que está aquí en la casa del Señor. Lo felicito por haber tomado la decisión de venir en esta hora a la casa de Dios y ha hecho lo mejor para su vida, lo mejor para su familia y qué bueno que está en este lugar. Así que yo lo felicito y quiero darle la más cordial bienvenida. Si acaso nos visita usted por segunda, primera vez, tercera vez, sea bienvenido. Y sin más, entremos a la palabra del Señor. Vamos a esta hora terminar con esta serie que hemos venido llevando de Segunda de Pedro, la carta de Segunda de Pedro, y con el título verdadero o falso. Y no sé si usted se ha dado cuenta que ahorita hay una oleada de noticias falsas y noticias verdaderas. Noticias falsas de lo que está sucediendo, ¿verdad? En la cuestión sociopolítica acá en México, o a veces noticias falsas que suceden en la cuestión político-cultural en Estados Unidos con el presidente Trump, u otras cosas que suceden en Medio Oriente que pareciera que son verdad y pareciera que tienen una fuente verificada, pero por todo lo contrario de pronto nos damos unos topes y decimos, wow, esto fue una mentira, fue una noticia falsa que parecía verdadera, y a veces hasta nos hace compartir en Facebook, ¿verdad? Y nos hace comentar, o nos hace enojarnos, y nos hace ir algún tipo de sentimientos. Y la carta de Segunda de Pedro es una carta dirigida a la iglesia en general, que trata precisamente de las falsas noticias que estaban llevando falsos predicadores. Ahora, Pedro les dice, estos falsos predicadores son muy convincentes porque todo lo que ellos están hablando parece como que una noticia verdadera, parece un evangelio verdadero, pero por todo lo contrario son noticias y son verdades que son falsas totalmente, que no tienen fundamento y no es el evangelio que les hemos enseñado. Entonces Pedro nos enseña a defendernos, a identificar esto. La semana pasada con la pastora Yolanda, yo sé que usted aprendió un poquito de esto. En el primer sermón vimos también la guianza y la manera en que las falsas enseñanzas o las falsas noticias de pronto llegan y cómo defendernos. Pero el día de hoy quiero hablar de un tema maravilloso y es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano. Alguien dijo, lo último que se pierde es la esperanza. Tal vez estoy en el suelo, tal vez estoy batallando, tal vez estoy luchando en contra de circunstancias no tan favorables en mi vida, pero lo último que perdemos es la esperanza. Así que dígaselo a usted mismo, lo último que pierdo es la esperanza. Yo lo voy a invitar sin más que vaya a Segunda de Pedro, capítulo 3, y ya sabe, como lo hemos estado haciendo, mantenga su Biblia abierta. Estamos en una modalidad un poco distinta de sermón y yo quiero que usted mantenga sus ojos en el capítulo 3 de Segunda de Pedro y vamos a leer conforme yo le vaya diciendo, ¿ok? Entonces, pero nos vamos a enfocar en todo el capítulo juntos. En todo el capítulo vamos a leerlo y vamos a ir viendo lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Ahora, Pablo, en medio de la esperanza, yo no sé si usted tenga esperanza en algo, pero cuando usted tiene esperanza, la palabra esperanza viene de la palabra esperar algo. ¿Qué estoy esperando? Que las cosas mejoren, ¿verdad? Tengo esperanza, pastor, para mi matrimonio. ¿Qué estoy esperando? Que mi matrimonio funcione, que mi matrimonio se regenere, que mi matrimonio se reconcilie, se reconstruya. Pastor, estoy esperando, tengo esperanza, estoy esperando mi sanidad, ¿verdad? Tengo la esperanza que Dios va a sanarme, estoy esperando que venga el milagro. Ahora, ¿a cuántos de nosotros honestamente nos gusta esperar? Yo creo que a muy pocos de los que estamos esta tarde acá reunidos nos gusta esperar. Yo
tengo que confesarle, yo soy una persona que no me gusta esperar. Y ahorita estamos en una época maravillosa donde todo es súper rápido, ¿verdad? Queremos internet más rápido, ¿por qué? Porque no queremos esperar. Cuando enviamos un mensaje de texto y de pronto no tenemos señal y vemos la línea de nuestro celular avanzando poco a poquito que se está enviando, nosotros decimos, ¿por qué no te envías? ¿Por qué? Porque no nos gusta esperar. Pero Pablo, cuando habla de la esperanza del cristiano, de hecho toda la Biblia nos enseña a esperar. Y mire, vamos a leer el versículo 1 y versículo 2 de 2 de Pedro capítulo 3. Pero en este capítulo vamos a aprender que esperar es bueno. Ahora, como cristianos, ¿qué esperamos? Como cristianos, ¿qué es lo que necesito esperar? Espero economía, espero milagros, espero un mejor futuro. Bueno, en cierta manera sí, pero la más grande esperanza que tenemos que tener es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es la segunda venida de Cristo. Lo que a usted le debe traer esperanza, lo que a usted le debe mover el corazón, lo que a usted le debe de emocionar es que un día, aunque estamos pasando de pronto tribulación, aunque estamos pasando de pronto dificultades, tal vez pasas enfermedad, tal vez estás pasando una necesidad, un día Jesucristo vendrá por nosotros. Un día vendrá el Señor y se llevará a su iglesia, y esa es la mejor esperanza, que un día usted estará por la eternidad con el Señor. Y la Biblia nos enseña a esperarlo. En todos los evangelios, en todas las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, nos enseñan a esperar. El mismo Apocalipsis dice, esperen la segunda venida. El mismo Jesús les dice, esperen a que yo venga, esperen a que descienda el Espíritu Santo. La esperanza está en la venida del Señor Jesucristo una vez más. Ahora, yo quiero decirle y preguntarle, ¿qué sabemos, pastor? ¿Qué sabe usted acerca del regreso del Señor? Ok, tenemos la esperanza que un día va a volver el Señor Jesús, pero ¿qué sabemos acerca de esto? Y yo quiero hoy tratar 6 puntos de manera práctica, de manera rápida. Si usted está notando, van a ser 6 puntos de lo que sabemos de la venida del Señor. Número 1, vamos a leer nuestro versículo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros o por sus apóstoles. Pablo se dirige a sus lectores con una palabra maravillosa. Él les dice amados. Él no les dice alumnos, no les dice chamacos, no les dice usted no sabe nada, déjenme enseñarles, no. Me encanta Pedro que comienza esta carta diciendo, este capítulo de esta carta diciendo, amados, ustedes queridos. Esa es la segunda vez que les escribo. Y el propósito por les escribo es simplemente refrescarles la memoria de algo que ustedes ya saben, a recordarles algo que ustedes ya conocen. Número 1, ¿qué sabemos de la venida del Señor Jesús? Sabemos que debemos recordarla sinceramente. Número 1, sabemos que debemos recordarla sinceramente. En esta hora, amados, la segunda carta que les escribo, en la que estoy despertando su sincera mente de modo de recordatorio. Mire, Pablo nos dice, yo quiero despertar lo que ustedes ya conocen. Yo quiero simplemente recordar, traer a memoria, refrescar lo que sus apóstoles les han enseñado. Si Pablo estuviera ahorita, sería lo que sus pastores les han enseñado. La esperanza que tienen de que un día volverá Jesucristo. La esperanza que tienen de que lo que están pasando se acabará y simplemente es momentáneo. La espera, el proceso simplemente es algo momentáneo que va a pasar. Pero me encanta que utiliza la palabra, dice,
a su limpio entendimiento los despierto para que traigan memoria. Y otra versión dice, una sincera memoria. Pedro nos dice, discúlpeme que de pronto en la emoción uno confunde a Pablo con Pedro, estamos hablando de Pedro. Pedro nos dice, tengan una mente sincera. Quiero recordarles esto porque sé que ustedes tienen una mente sincera. La palabra sincero es un término interesante porque viene de la antigua Grecia. Cuando vendían estas jarras, ¿verdad?, de cristal muy fino, había jarras que en los lugares donde se agrietaban les ponían cera y las volvían a pintar y pareciera que no tenían ningún defecto. Pero había una manera de probar que las jarras o esta cerámica fina era sincera. De ahí viene la palabra sincera, algo que no está adulterado, algo que no está pirateado, algo que no es chafa, algo que no está quebrado. Y la manera de comprobar esto era que tomaban la vasija y la ponían en contra del sol. Y aquí viene también otra frase que utilizamos y es probado por el sol, ¿verdad? Esto está probado por el sol, que es original. Eso está probado por el sol, que es sincero, que es sincera, que no tiene ningún arreglo, ningún remiendo. Y Pedro, miren, ya ve, Pedro nos dice, ustedes tienen que recordar con una mente sincera que Jesucristo viene. El problema de aquel tiempo que Pedro se enfrentaba era que mucha gente decía, no hombre, ya tienen predicando un montón la venida de Cristo, no va a venir. Y eran los primeros años del evangelio, de la iglesia primitiva, y mucha gente hasta el día de hoy dice, no, yo puedo vivir de la manera que quiere, yo puedo hacer lo que yo quiera. Al cabo, Cristo, desde que me acuerdo que era chiquito, los pastores están predicando que Cristo viene. Necesitamos comenzar a tener una mente sincera y recordar como cristianos que Él viene y viene pronto, que Él viene y viene pronto. Él viene y viene por su iglesia, una iglesia que lo espera con una mente sincera y le dice, yo soy probado por el sol y no hay nada que afecte tu venida, no hay nada, no hay mancha en tu novia, no hay herida, no hay remiendo, no hay piratería, no, Señor, sino que estamos aquí sinceramente esperando. Número uno, el creyente recuerda, y debemos como iglesia recordar la segunda venida de nuestro Señor y estar preparados. Número 2, por favor acompáñenme al versículo 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Número 2, ¿qué sabemos de la segunda venida del Señor? Que la gente no cristiana se burlará. La gente no cristiana se burlará de ti, se burlará de la iglesia, se burlará del pastor, se burlará de los que decimos que un día Jesucristo va a venir. Pedro entendió que en los tiempos que vivían sus lectores eran los últimos días. Ahora, pastor, ¿qué son los últimos días? Yo tengo escuchando esto desde que era niño y a lo mejor usted también tiene muchos años escuchando. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos días. Y déjeme decirle, los últimos días no son 3, 4, un mes, un milenio, no, sino es la temporada, ¿verdad? A veces decimos, ya entramos a temporada de cosecha, pero todavía no cosechamos, todavía lo nuestro, sino que ya estamos
en esos días, ¿verdad? Estamos en días de siembra, pero no hemos sembrado, sino que estamos en esa temporada. De la misma manera, cuando Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario, resucita el tercer día, está unos días con sus discípulos aquí en la tierra después de resucitado, y se va al cielo, ahí comienzan los últimos días, ahí comienza la temporada de que en cualquier momento esto se acaba, de que en cualquier momento Jesucristo viene. Y esos son los últimos días, esta temporada que estamos viviendo. Y Pedro nos dice, en esta última temporada va a venir gente que se va a burlar, que va a decir, esto no ha cambiado desde que soy niño, esto sigue igual. Los falsos maestros que negaban a Jesucristo decían en sus declaraciones eso, y hablaban con cosas convincentes, porque dicen, desde que los antiguos padres murieron, ¿qué quiere decir esto? Desde que Abraham, desde que Isaac, desde que Jacob murieron, ¿verdad? Y luego viene el rey David y muere, viene Salomón y muere. Nada ha cambiado, seguimos igual, hoy estamos bajo el imperio romano y seguimos siendo aplastados. Ustedes dicen que vino Jesús y luego que resucitó y luego que se fue al cielo y que va a venir y la verdad es que nada ha cambiado. ¿Sabes qué? Esto es una burla y es un pensamiento que tal vez puede estar en el corazón de gente, que Jesucristo va a tardar todavía en venir, así que hay que vivir como queramos. No. Pedro nos da una advertencia y dice, así como la palabra creadora de Dios hizo todo, ¿verdad? Él dice ahí en los versículos 5 y 6, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Y en el verso 5 dice, estos ignoran porque en el primer tiempo todo fue hecho por la palabra, los cielos fueron hechos, la tierra fue hecha. Pedro nos habla acá del Génesis. Dice, primero los cielos fueron hechos. Y si usted se va al Génesis, usted va a ver este mismo orden, los cielos, la tierra, el agua. Y luego dice, pero un día, por la misma palabra creadora, fue el planeta inundado con agua y fue destrozado con agua. Dice, pero eso ya no va a ser de esa manera. Ahora no, Dios no va a destruir con agua, sino que un día, después del milenio, ¿verdad? Después de un reinado de 1000 años, después de que Jesucristo venga por segunda vez, hay un fuego reservado, hay algo reservado. Los versículos 7, 10 y 12 son los únicos lugares en el Nuevo Testamento que describe la futura destrucción del mundo, fíjese. En estos versículos, eso es interesante, es la única vez que encontramos que Dios va a destruir el mundo. En el pasado fue destruido con agua, pero en el futuro será destruido con fuego y nuevamente por la palabra de Dios. ¿Y por qué con fuego? Porque el fuego purifica. Porque después del reinado milenario, Dios va a reinar poderosamente. El diablo se va a levantar una vez más por un poco más de tiempo, pero después, de manera definitiva, Dios destruye a Satanás y con fuego purifica este mundo, un cielo nuevo, una tierra nueva, y Dios va a hacer cosas maravillosas en esa eternidad. Ahora, esto no es para asustarnos, sino es para tener esperanza de que ese fuego que está apartado para juicio, ese fuego que está apartado para destrucción, no es para mí, porque yo estoy esperando a mi maestro. Yo estoy esperando a Jesucristo. Número 3. ¿Qué sabemos de la segunda venida, pastor? Número 3. Que Dios lo garantiza. Dios lo garantiza. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿Por qué el Señor se tarda tanto en venir? Alguien diría esto. ¿Por qué se está tardando tanto en venir? Pedro nos ofrece la respuesta y dice, miren, bien sencillo, tu tiempo no es el tiempo de Dios. La manera en que nosotros vemos el tiempo, lo vemos hacia el frente.
Dios no ve el tiempo hacia el frente, Dios es el tiempo. Dice ahí Pedro, porque un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que, en otras palabras, simplemente les dice, es que su tiempo no es el tiempo de Dios. La manera en que ustedes y nosotros y yo vemos el tiempo no es la manera en que funciona el tiempo de Dios. Nosotros vemos un lapso de tiempo, Dios tiene un infinito en el tiempo. Dios no está limitado a tiempo y espacio. Dios no está limitado a la relatividad del tiempo. Dios es absoluto y para Él vive en la atmósfera de eternidad. Y lo que Pedro nos dice es, como cristianos debemos recordar que el tiempo que vivimos nosotros es para aprovecharlo, porque en un momento el Señor regresará. Así que la explicación de Pedro es, el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. Para nosotros puede ser tarde, pero no te apures, mira, nos conviene en cierta forma que todavía se tarde el Señor. El Señor no tarda por cumplir su promesa, el Señor no tarda por traer el cumplimiento a su palabra, pero Él nos dice, Él está deteniendo todavía un poco, porque Él quiere que ninguno perezca, porque Él quiere llamar a todos a salvación. El Señor no retarda su promesa, o sea, el Señor no simplemente dice, pues a ver qué pasa si me tardo un poco más o se me está haciendo tarde. No. Él dice, sino que es paciente para con nosotros. El Señor tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él, en su infinito amor, está dándonos tiempo para que otros conozcan, para que nosotros compartamos de su amor. Número 4. Pedro describe la venida del Señor. Otra evidencia que las que tenemos de la venida del Señor es que está descrita en la Biblia. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Una vez más se menciona el fuego. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, como no andaremos pues en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida de Dios, el cual en los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Cuando el Señor venga será sorprendentemente catastrófico. Una vez el Señor vino en paz y fue su primera venida. Vino y entró a Jerusalén sentado en un burrito, manso y humilde. Vino en paz, pero la segunda venida ya no será en paz. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será en triunfo, en gloria, purificando. Como ladrón vendrá el día del Señor. No significa que simplemente vendrá y robará. A nosotros nos arrebatará, nos tomará, pero todo ojo le verá, dice la Biblia. Uno de los incógnitas o de las preguntas que tenían en el tiempo antiguo, ¿verdad? Los maestros bíblicos era, ¿cómo va a ser posible que todo ojo vea cuando venga Jesucristo? De pronto todos nos podemos dar cuenta, pero ¿qué va a pasar? Hoy en día, con un celular, miles de millones de personas se dan cuenta de lo que está sucediendo en el segundo que está sucediendo. Recientemente acá en México, por el estado de Toluca, cayó un meteorito que fue muy bonito, estuvo muy grande el meteorito cuando cayó y iluminó mucho el cielo. Y en segundos, en el momento que estaba sucediendo, esto se volvió viral en Facebook, en Twitter, y todo el mundo estaba viendo este fenómeno natural que estaba sucediendo acá en México. Literalmente todo el mundo. Cuando venga Jesucristo no va a ser un meteorito, sino que va a ser algo
glorioso, algo poderoso, pero catastrófico para los que se queden. Va a haber un caos. ¿Por qué? Porque ahorita el Señor está teniendo paciencia. Ahorita el Señor está retardando, Él está teniendo paciencia para que todos podamos ser salvos, pero un día Él va a venir y va a completar esto, va a haber una culminación catastrófica. Va a haber purificación, pero nuestra esperanza, ¿verdad? Y nuestra expectativa es, dice Pedro en el verso 11, vivir vidas santas y piadosas. ¿Por qué? Porque un día va a venir el Señor Jesús y el mundo va a entrar en caos, el mundo va a entrar en catástrofe y nosotros simplemente por vivir vidas piadosas, que se burle quien se quiera burlar, quien se ría quien se quiera reír de usted, de mí, por venir a la iglesia, por decir, Señor, tengo muchos errores, tengo muchas faltas, peco, fallo, me caigo, me levanto, pero sabes que sigo de pie esperando que un día vengas por mí, porque esta lucha pasará. Y hermano, lo que viene no es bueno, pero nuestra esperanza es mucho mejor. Esto no es para asustarlo, sino para que usted se anime a vivir una vida diferente y diga, tengo que hacer cambios en vivir una vida piadosa. La santidad y la piedad no solo causa que el pueblo de Dios espere el regreso del Señor, sino también acelera la entrada. ¿Cómo apresuramos los creyentes el regreso del Señor? Con vidas piadosas, con oraciones, con testimonios, llevando a otros y ayudando a otros a arrepentirse. Eso acelerará el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Número 5. Otra evidencia de la venida del Señor Jesús es porque nuestro comportamiento cambia. Versículo 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible paz. Y tengan entendido que la paciencia de su Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Pedro menciona a Pablo, las cartas de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Número 5. Nuestro comportamiento es cambiado por esto. Al ver que Jesús viene, al ver que después de la segunda venida las cosas se van a poner feas, Pablo y Pedro nos dicen, escribimos juntos de estas cosas para que cambien su conducta. Porque la paciencia del Señor, el Señor no se enoja en este momento, no está trayendo juicio en este momento. Ya hablaremos en otro momento que el Señor no está trayendo juicio, pero sí trae corrección a los que ama. Pero en este momento no hay un juicio de destrucción, sino hay una corrección. El Señor quiere que cambiemos de rumbo y a veces el Señor permite circunstancias o nos pone en posiciones que a veces no sabemos por qué estamos ahí, para corregir ciertas cosas en nuestro carácter, nuestra economía, nuestras vidas espirituales, etc. Pero en este momento la paciencia del Señor sobre su juicio es porque Él quiere que la gente venga a salvación. Y nos da una advertencia a Pedro y dice, miren, Pablo escribió de esto, pero los indoctos y los inconstantes cambian esto. La gente que viene a la iglesia una o dos veces y escucha una predicación, toman a veces la gracia de Dios por pretexto para vivir vidas como quieren. Yo no lo estoy diciendo, yo se lo quiero leer otra vez del verso 16. En casi todas sus epístolas, hablando de ello, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Hay gente que tuerce la Biblia y dice, bueno, al cabo la Biblia dice que Dios me perdona, yo voy a vivir como quiera. Al cabo la Biblia dice que Dios está tardando su venida para que todos seamos salvos, entonces voy a echarme ahí un permisito para poder vivir de alguna manera. No se trata de eso. Pedro dice, no se trata de eso, hermanos, hermanas, iglesia, dice Pedro. Ellos cambian y tuercen las escrituras, pero no es de esa manera.
sino que vivamos vidas justas, vidas santas, en búsqueda constante del Señor. Número 6, nuestra esperanza es renovada por Dios. Nuestra esperanza es renovada por Dios. Versículo 18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Comenzamos esta serie diciendo que debemos crecer en el conocimiento de ¿quién? De la gracia de Jesucristo. Comenzamos esta serie diciendo y reconociendo que necesitamos más conocimiento del Padre, que necesitamos más conocimiento de la gracia. Y Pedro termina esta misma carta diciendo: crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. Experimenten la gracia, experimenten lo que está por venir, porque muchos de nosotros vivimos un pedazo del cielo y no lo estamos valorando porque no entendemos la gracia. Hay mucha gente allá afuera viviendo vidas en peligro, viviendo vidas en pobreza extrema, pero ¿sabes qué? Viviendo más felices y plenos que tú y yo, porque ellos entienden que un día Jesucristo va a venir y aunque no tengan nada, están plenos en su corazón, llenos en su espíritu. Y a veces tú y yo tenemos todo, a veces tú y yo no vivimos en ambientes de pecado, a veces tú y yo tenemos, fíjate, a veces tú y yo tenemos que esforzarnos por pecar. Tenemos que esforzarnos por enojarnos con alguien y mantenernos enojados. Y Pedro dice: por favor, iglesia, vivan en el conocimiento, crezcan en el conocimiento. Por favor, iglesia, no menosprecies la gracia. Por favor, cristiano, entiende que Jesucristo viene pronto. Deja de aferrarte al enojo, deja de aferrarte al resentimiento, deja de aferrarte a la ira, deja de aferrarte a tu pecado y comienza a vivir una vida distinta, porque renuévate en esa gracia, regenérate en esa gracia y comienza diciendo: a Él sea la gloria ahora y en el día de la eternidad. Amén. Jesucristo viene. Lo único que quiero animarte en esta hora es que cambies la manera en que estás viviendo, si estás viviendo una vida difícil. Cambies la manera en que estás viviendo si estás viviendo una vida pecaminosa. Jesucristo viene y viene por su iglesia y viene para llevarnos a una plenitud eterna. Si estás pasando por un mal momento, Él viene para terminar ese mal momento y traer gozo. Para muchos se acabará la enfermedad. Dice la Biblia, ahí no habrá más llorar, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Jesucristo viene por su iglesia y nuestra actitud tiene que cambiar. Nuestra actitud tiene que reformarse. Quiero invitarte a que te pongas un momento sobre tus pies. Pongámonos de pies y quiero hacer una oración y pedirte que levantes tus manos. Quiero pedir que todo mundo en el campus donde estés, levantes las manos, cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, te esperamos. Tú eres nuestra esperanza en medio de la tribulación. Tú eres nuestra ayuda en medio de la desesperación. Ven pronto. Ven Jesús. Ven Señor. Y enséñanos a vivir vidas diferentes. Enséñanos a tener esperanza en tu venida, que está pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los amamos mucho.